En una callejuela de Sevilla, el eco de mis pasos se mezclaba con el latido furioso de mi corazón. Diego, con los puños apretados, miraba fijamente a Javier, su novio de 5 años, mientras éste sostenía una maleta con dedos temblorosos. No es lo que piensas, dijo Javier, pero sus palabras se ahogaron en la brisa fría de la noche. Habían sido inseparables. Diego, un ilustrador de 28 años con un alma soñadora, y Javier, un arquitecto de 30 años con una risa que iluminaba cualquier habitación, construyeron un mundo juntos en un pequeño apartamento en el barrio de Triana. Compartían mañanas de café fuerte, noches de flamenco en bares escondidos y promesas susurradas bajo las estrellas. Pero esa noche, todo se derrumbó. Diego descubrió un mensaje en el teléfono de Javier: «Te espero en el coche, pequeño. No tardes». Firmado por un tal Don Álvaro. Diego sintió que el suelo se desvanecía. ¿Quién es él, Javier? ¿Quién es ese hombre que te escribe como si fueras suyo? La voz de Diego temblaba, no de tristeza, sino de una rabia que le quemaba las entrañas. Javier, con el rostro pálido, evitó su mirada. Es complicado, Diego. No lo entenderías. Pero Diego no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Había notado los cambios en Javier, las ausencias sin explicación, las llamadas a medianoche, los regalos caros que no podía justificar con su salario. Algo oscuro se cernía sobre ellos. La noche anterior, Diego había seguido a Javier hasta un restaurante de lujo en el centro de Sevilla. Desde la ventana, lo vio reír con un hombre mayor, elegante, de cabello plateado y traje impecable. Don Álvaro, supuso. El hombre deslizaba una caja de joyería hacia Javier, quien sonreía con una mezcla de nerviosismo y fascinación. Diego sintió un nudo en el estómago. No era solo traición, era algo más profundo, más sucio. Volvió a casa, incapaz de dormir, con las imágenes dando vueltas en su cabeza. Ahora, en la calle, Javier intentó justificarse. Álvaro me ofrece cosas que tú no puedes, Diego. Seguridad, estabilidad. No es personal. Diego soltó una risa amarga. ¿No es personal? Llevamos 5 años juntos, Javier. 5 años. Y ahora me dices que no es personal porque te vendiste a un tipo con dinero. Las palabras cortaban como cuchillos, pero Javier no respondió. Solo bajó la mirada, dejando que el silencio confirmara lo peor. Diego dio un paso atrás, sintiendo que el amor que una vez los unió se deshacía como ceniza. Pero no estaba dispuesto a dejar que Javier se fuera sin consecuencias. Si iba a romperle el corazón, Diego se aseguraría de que todos supieran la verdad. En su mente, un plan comenzaba a formarse, uno que expondría no solo la traición de Javier, sino también el mundo oscuro detrás de Don Álvaro. La Sevilla que Diego amaba, con sus naranjos y su río Guadalquivir, parecía burlarse de él esa noche. Caminó sin rumbo, dejando atrás la calle donde Javier desapareció en un coche negro brillante. Cada paso alimentaba su determinación. Don Álvaro no era solo un hombre rico, Diego había oído rumores. Un empresario poderoso, intocable, con conexiones que llegaban hasta los rincones más oscuros de la ciudad. Pero Diego no tenía miedo. Si Javier quería jugar sucio, él jugaría aún más sucio. En su apartamento, Diego encendió su portátil. Sus manos temblaban mientras buscaba información sobre Don Álvaro. Encontró artículos de prensa que lo alababan como un filántropo, pero también foros anónimos que susurraban sobre sus negocios turbios, favores políticos, tratos bajo la mesa, y una red de jóvenes que, como Javier, caían bajo su influencia a cambio de lujos. Diego sintió náuseas, pero también una chispa de esperanza. Si podía reunir pruebas, no solo salvaría su dignidad, sino que tal vez liberaría a otros de las garras de ese hombre. Pasó la noche investigando, conectando nombres, fechas y lugares. Encontró un patrón: chicos jóvenes, talentosos, vulnerables, que de repente aparecían con coches nuevos o viajes caros tras conocer a Don Álvaro. Diego no era un detective, pero su dolor lo convertía en alguien implacable. Anotó cada detalle, cada pista. Al amanecer, tenía un archivo con información suficiente para empezar a desentrañar la verdad. Pero no era suficiente. Diego necesitaba más. Necesitaba entrar en el mundo de Don Álvaro, un lugar donde el dinero compraba silencio y lealtad.
Recordó a Lucía, una amiga periodista que trabajaba en un periódico local. Ella siempre había sido curiosa, casi imprudente, y odiaba a los poderosos que se creían intocables. Diego le escribió un mensaje: necesito tu ayuda. Es grande. ¿Hablamos hoy? La respuesta llegó rápido: estoy dentro. Cuéntamelo todo. Esa misma mañana, Diego y Lucía se reunieron en una cafetería cerca de la catedral. Lucía, una mujer de 35 años con ojos afilados y una libreta siempre a mano, escuchó cada palabra. Esto es más grande que tu ex, Diego, dijo, frunciendo el ceño. Si don Álvaro está haciendo lo que dices, no solo es un sugar daddy. Es un depredador. Diego asintió, sintiendo el peso de sus palabras. No era solo su dolor personal, era una lucha por justicia. Lucía propuso un plan: acercarse a alguien del círculo de don Álvaro, alguien que pudiera filtrar información. Conocía a un chico, Miguel, un ex asistente del empresario que había renunciado misteriosamente meses atrás. No habla mucho, advirtió Lucía, pero si alguien sabe algo, es él. Diego sintió un nudo en el pecho. Esto ya no era solo sobre él y Javier. Era sobre exponer una red de mentiras que había atrapado a demasiados. Esa noche, Diego no durmió. Pensó en Javier, en cómo habían planeado un futuro juntos, una casa en las afueras, tal vez un perro, viajes a las playas de Cádiz. Todo eso se había desvanecido, reemplazado por una verdad cruel. Pero Diego no se rendiría. Si Javier lo había traicionado, él respondería con algo más grande: la verdad, cruda y sin filtros, ante los ojos de todos. Diego y Lucía se encontraron con Miguel en un bar discreto en el barrio de Santa Cruz. Miguel, un joven de 27 años con ojeras marcadas y una mirada nerviosa, parecía llevar el peso de secretos que no quería revivir. No sé si debería hablar, murmuró, removiendo su café. Pero Lucía, con su habilidad para leer a las personas, lo presionó con suavidad. Miguel, si no hablas, esto seguirá pasando. Otros chicos como tú pagarán el precio. Tras un silencio tenso, Miguel comenzó a hablar. Contó cómo don Álvaro lo había contratado como asistente personal, prometiéndole un futuro brillante. Al principio, eran solo favores pequeños: llevar documentos, organizar cenas. Pero pronto, las peticiones se volvieron personales. Me hacía sentir especial, admitió Miguel, con la voz rota. Me compraba cosas, me llevaba a sitios donde nunca había estado. Pero luego te das cuenta de que no eres especial. Eres solo uno más. Diego escuchaba, sintiendo una mezcla de empatía y furia. Cada palabra de Miguel era un eco de lo que Javier debía estar viviendo. Pero también era una confirmación: don Álvaro no solo era un hombre rico con gustos caros. Manipulaba a jóvenes vulnerables, usándolos y descartándolos. Miguel reveló que había visto a otros chicos, todos con historias similares. Algunos incluso habían desaparecido de Sevilla tras decepcionar a don Álvaro. Tiene una red, dijo Miguel, bajando la voz. Gente poderosa que lo protege. Políticos, empresarios, si hablas, te destruyen. Diego sintió un escalofrío, pero también una chispa de determinación. No me importa, dijo. Voy a exponerlo. Miguel lo miró, incrédulo. ¿Eres valiente? ¿O estúpido? Quizás ambas. Lucía tomó notas, su bolígrafo moviéndose con furia. Necesitamos pruebas concretas, dijo. Mensajes, documentos, cualquier cosa que lo conecte a estos chicos. Miguel dudó, pero finalmente les dio una pista. Don Álvaro guardaba registros en una oficina privada en su mansión en las afueras de Sevilla. Nunca entré ahí, dijo Miguel, pero sé que tiene una caja fuerte. Si hay algo, estará allí. Diego sabía que infiltrarse en la mansión sería casi imposible, pero no veía otra opción. Javier aún no sabía que Diego estaba investigando, y eso le daba una ventaja. Decidió seguirlo, observar sus movimientos. Durante días, Diego se convirtió en una sombra, rastreando a Javier desde la distancia. Lo vio entrar y salir de hoteles de lujo, siempre acompañado por el coche negro de don Álvaro. Cada imagen era un puñal en el corazón, pero también combustible para su misión. Una noche, Diego siguió a Javier hasta un evento benéfico organizado por don Álvaro en un palacete del centro. Desde fuera,
vio a Javier sonreír y estrechar manos, como si fuera parte de ese mundo de cristal y oro. Pero también notó algo: Javier parecía nervioso, mirando constantemente su teléfono. Diego se preguntó si, en el fondo, Javier sentía culpa. O tal vez era solo miedo. Lucía, mientras tanto, investigaba los negocios de don Álvaro. Descubrió que su empresa, una inmobiliaria de lujo, estaba vinculada a proyectos sospechosos: edificios aprobados sin permisos, terrenos comprados a precios ridículos. Pero lo más inquietante era un rumor: don Álvaro usaba su influencia para reclutar jóvenes, ofreciéndoles oportunidades a cambio de favores. Lucía compartió sus hallazgos con Diego, quien sintió que el puzzle comenzaba a encajar. «Necesitamos entrar en esa mansión», dijo Diego, con una determinación que asustó incluso a Lucía. Ella intentó disuadirlo. «Es peligroso, Diego. Si te atrapan, no solo será el fin de esto. Podrías terminar mucho peor». Pero Diego ya no escuchaba. Su dolor se había transformado en una obsesión. No solo quería exponer a don Álvaro, quería que Javier viera las consecuencias de su elección. Planearon el golpe con cuidado. Miguel les dio un contacto, una camarera que trabajaba en los eventos de don Álvaro y que, por una suma modesta, estaba dispuesta a ayudar. Su nombre era Carmen, una mujer de 40 años con una vida dura y poca paciencia para los ricos arrogantes. «No me gusta ese hombre», dijo Carmen, escupiendo las palabras. «Siempre mira a los chicos como si fueran mercancía». Ella aceptó pasarles información sobre la próxima fiesta en la mansión. La noche del evento, Diego se coló como parte del personal de limpieza, gracias a Carmen. Con el corazón latiendo a mil, recorrió los pasillos de la mansión, buscando la oficina de don Álvaro. Cada paso era un riesgo, pero también una oportunidad. Encontró la puerta cerrada, con una cerradura electrónica. «Mierda», pensó. No tenía las habilidades para abrirla, pero sí la desesperación para intentarlo. Mientras tanto, Javier estaba en el salón principal, bebiendo champán junto a don Álvaro. Diego lo vio desde lejos, y por un momento, sus ojos se encontraron. Javier palideció, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Diego no apartó la mirada. Quería que Javier sintiera el peso de su presencia, de su dolor. Pero también sabía que no podía detenerse ahora. La verdad estaba cerca, y no descansaría hasta que todos la vieran. Diego retrocedió en el pasillo, su mente trabajando a toda velocidad. La cerradura electrónica era un obstáculo, pero Carmen le había dado un dato crucial. Don Álvaro solía dejar su teléfono desbloqueado durante las fiestas, confiado en que nadie se atrevería a tocarlo. Si Diego podía acceder a él, tal vez encontraría algo útil: códigos, mensajes, cualquier cosa que lo llevara a la caja fuerte. Se mezcló entre los empleados, manteniendo la cabeza baja. La mansión era un laberinto de opulencia: lámparas de cristal, cuadros antiguos, alfombras que parecían costar más que su apartamento entero. Pero Diego no estaba allí para admirar. Encontró a don Álvaro en el salón, hablando con un grupo de hombres trajeados. Su teléfono descansaba sobre una mesa, junto a una copa de vino. Diego sintió un nudo en el estómago. Era ahora o nunca. Con la excusa de recoger vasos vacíos, se acercó. Sus manos temblaban, pero logró tomar el teléfono sin que nadie lo notara. Se escabulló a un baño cercano y revisó la pantalla. Mensajes, correos, notas, todo estaba ahí, como un mapa del mundo secreto de don Álvaro. Encontró una carpeta de notas con códigos, uno etiquetado como «Oficina». Diego lo memorizó: 7-3-9-2. También vio mensajes a Javier, llenos de promesas y demandas veladas. «No me decepciones esta noche», decía uno. Diego sintió una punzada de celos, pero la apartó. Esto no era sobre él y Javier, era más grande. Regresó al pasillo y probó el código en la cerradura. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro, la oficina era austera comparada con el resto de la mansión: un escritorio de caoba, estanterías llenas de carpetas, y una caja fuerte en la pared. Diego no tenía experiencia abriendo cajas fuertes, pero sabía que el tiempo corría. Probó el mismo código, pero no funcionó. «Mierda», murmuró, sudando. Entonces vio una nota pegada en el escritorio: «Caja, cumpleaños de mamá».
Diego buscó rápidamente en el teléfono de don Álvaro. Encontró una fecha en sus notas personales, 12 de mayo del 62. Lo intentó. La caja fuerte se abrió. Dentro había documentos, dinero en efectivo y una memoria USB. Diego tomó la memoria, guardándola en su bolsillo. No había tiempo para revisar las carpetas, el ruido de la fiesta se acercaba. Cerró la caja y salió, pero justo entonces escuchó pasos. Era Javier. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz un susurro furioso. Diego lo miró, sintiendo una mezcla de amor y desprecio. Busco la verdad, dijo. Algo que tú olvidaste. Javier intentó bloquearle el paso, pero Diego lo empujó y corrió hacia la salida. Carmen lo esperaba en la cocina, con una bolsa para ocultar la memoria USB. Vete ahora, susurró ella. Diego salió por la puerta trasera, su corazón latiendo con fuerza. Había conseguido algo, pero no sabía exactamente qué. En el camino, se reunió con Lucía, quien lo esperaba en un coche prestado. ¿Lo tienes?, preguntó ella. Diego asintió, mostrando la memoria. De vuelta en el apartamento de Lucía, conectaron la USB. Estaba encriptada, pero Lucía conocía a alguien, un hacker amigo suyo, que podía ayudarla. Mientras esperaban, Diego revisó los documentos que había fotografiado con su teléfono en la oficina. Eran contratos, transferencias bancarias, nombres de chicos jóvenes vinculados a pagos. Todo apuntaba a una red de explotación disfrazada de generosidad. Diego sintió náuseas, pero también una extraña satisfacción. Esto era más grande de lo que imaginaba. Lucía recibió una llamada del hacker. Puedo abrir la USB, pero llevará tiempo, dijo. Y una advertencia, si esto es tan serio como parece, estás metido en algo peligroso. Diego no necesitaba que se lo recordaran. Sabía que don Álvaro no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero también sabía que no podía parar. Por él, por Javier, por todos los que habían caído en esa red. Esa noche, Diego soñó con Javier. Recordó sus primeros días juntos, cuando todo era simple, paseos por el río, risas en la plaza, besos robados bajo los naranjos. Pero el sueño se torció, y Javier se transformó en una sombra, atrapado en las manos de don Álvaro. Diego despertó sudando, con una certeza, tenía que salvar a Javier, aunque él no quisiera ser salvado. Al día siguiente, Lucía y Diego se reunieron con el hacker, un chico joven llamado Pablo. Abrió la USB, revelando correos, vídeos y registros financieros. Había pruebas de sobornos, chantajes y una lista de nombres, chicos como Javier, atrapados en un ciclo de dependencia. Pero lo más impactante fue un vídeo, don Álvaro hablando con un político local, discutiendo cómo controlar a ciertos jóvenes para asegurar su silencio. Diego sintió que el aire se le escapaba. Esto no era solo una traición personal, era un sistema. Lucía estaba eufórica. Con esto, podemos destruirlo, dijo. Pero Diego no estaba tan seguro. Publicar todo significaría exponer a Javier también. ¿Estaba dispuesto a arrastrarlo al escándalo? Pensó en sus ojos aquella noche, llenos de miedo y arrepentimiento. Tal vez Javier no era solo una víctima de don Álvaro, tal vez también era víctima de sí mismo. Diego tomó una decisión. Antes de hacer público todo, intentaría hablar con Javier una última vez. No por amor, sino por humanidad. Quería darle una oportunidad de redimirse, de salir de ese mundo antes de que todo explotara. Pero sabía que sería difícil. Javier estaba demasiado atrapado, cegado por el lujo y las promesas vacías. Diego esperó a Javier fuera de su nuevo apartamento, un lugar lujoso en el centro que don Álvaro pagaba. Era medianoche, y las calles de Sevilla estaban silenciosas, salvo por el murmullo del río a lo lejos. Cuando Javier apareció, con un abrigo caro y el rostro agotado, Diego sintió un nudo en el pecho. Tenemos que hablar, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Javier lo miró, sorprendido. ¿Qué haces aquí, Diego? Esto no tiene sentido. Pero Diego no se movió. Sé todo, Javier. Sobre don Álvaro, su red, lo que hace con chicos como tú. Javier palideció, sus manos temblando. No sabes de qué hablas, murmuró, pero sus ojos lo traicionaban.
Diego dio un paso adelante. Te estoy dando una oportunidad. Sal de esto antes de que sea demasiado tarde. Por un momento, Javier pareció dudar. Sus labios temblaron, como si quisiera confesar algo. Pero entonces su expresión se endureció. No necesito tu ayuda, dijo. Estoy bien. Mejor que nunca. Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Había esperado un atisbo de arrepentimiento, pero solo vio desafío. Entonces lo siento, dijo Diego. Porque esto no termina aquí. De vuelta con Lucía, Diego compartió su frustración. No quiere escuchar, dijo, golpeando la mesa. Lucía lo miró con empatía. A veces, las personas necesitan tocar fondo para ver la verdad. Ella ya había comenzado a redactar un artículo, usando las pruebas de la USB. Pero también sabía que publicarlas sin cuidado podía ponerlos en peligro. Don Álvaro tenía amigos poderosos, y no dudarían en contraatacar. Decidieron proceder con cautela. Pablo, el hacker, creó copias de seguridad de los archivos y los distribuyó a contactos de confianza. Lucía contactó con un editor de un periódico nacional, alguien dispuesto a arriesgarse por una historia tan explosiva. Pero antes de publicarla, necesitaban protegerse. Contrataron a un abogado especializado en casos de corrupción, una mujer llamada Elena, de 50 años, conocida por su valentía frente a los poderosos. Elena revisó las pruebas y quedó impresionada. Esto es dinamita, dijo. Pero si lo haces público, prepárate para las consecuencias. Don Álvaro no caerá solo. Diego asintió. Sabía que exponer la verdad significaría enfrentarse a un gigante. Pero también sabía que no podía vivir con el silencio. Mientras tanto, Javier comenzaba a sentir la presión. Don Álvaro lo había notado más distante, menos complaciente. En una cena privada, el empresario lo confrontó. ¿Estás hablando con alguien, pequeño?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier negó con la cabeza, pero el miedo lo consumía. Sabía que Diego no se detendría, y eso lo aterrorizaba. Una noche, Javier recibió un mensaje anónimo, una foto de él y don Álvaro en un hotel, tomada desde lejos. La verdad sale a la luz, decía el texto. Javier entró en pánico. Sabía que Diego estaba detrás, pero no podía probarlo. Llamó a don Álvaro, quien le ordenó mantener la calma. Nadie se atreve a tocarme, dijo el empresario. Pero Javier no estaba tan seguro. Diego, mientras tanto, trabajaba sin descanso. Con la ayuda de Lucía y Elena, organizaron una estrategia. Filtrar partes de la información a medios independientes, creando rumores que obligaran a don Álvaro a cometer un error. Publicaron un artículo anónimo en un blog, insinuando los negocios turbios del empresario. Las redes sociales comenzaron a arder, y los rumores llegaron a oídos de los aliados de don Álvaro. La reacción fue inmediata. Diego recibió una llamada de un número desconocido. Para ahora, o lo pagarás caro, dijo una voz fría. Diego colgó, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía retroceder. Cada paso lo acercaba más a la verdad, y también a la justicia. Lucía, siempre pragmática, insistió en que se mudaran a un lugar seguro. Alquilaron un pequeño piso en las afueras, donde podían trabajar sin ser vigilados. Allí, Diego comenzó a escribir una carta abierta, dirigida no solo a Javier, sino a todos los que habían sido atrapados por don Álvaro. No eres solo un juguete, escribió. Eres más que lo que él te hace creer. Mereces ser libre. La carta se volvió viral en las redes sociales, compartida por activistas y periodistas. Aunque no mencionaba nombres directamente, todos sabían a quién se refería. Diego sintió una mezcla de miedo y orgullo. Estaba exponiendo la verdad, pero también se estaba exponiendo a sí mismo. Cada día, esperaba una represalia, pero también sentía que estaba haciendo lo correcto. Una mañana, mientras revisaba las noticias, Diego vio un titular que lo dejó helado. Empresario sevillano bajo investigación por presunta corrupción. El artículo mencionaba a don Álvaro, aunque no los detalles completos. Lucía sonrió. Esto es solo el comienzo, dijo. Pero Diego sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Don Álvaro no caería sin luchar,
y Javier seguía atrapado en su red. La investigación contra don Álvaro ganó fuerza. Los medios nacionales comenzaron a publicar artículos, y la presión pública creció. Diego y Lucía trabajaban día y noche, filtrando más pruebas a través de canales seguros. Pero cada paso adelante venía con un costo. Diego recibía mensajes amenazantes, y una noche, alguien rompió la ventana de su apartamento. No había pruebas de quién fue, pero Diego sabía que don Álvaro estaba detrás. Javier, mientras tanto, se hundía en su propio infierno. Don Álvaro lo vigilaba de cerca, sospechando que podía traicionarlo. Javier intentaba mantener la fachada, pero el peso de la culpa lo aplastaba. Recordaba las palabras de Diego: sal de esto antes de que sea demasiado tarde. Por primera vez, comenzó a dudar de su decisión. El lujo, los regalos, las promesas, todo parecía vacío ahora. Una noche, Javier tomó una decisión impulsiva. Fue al antiguo apartamento que compartía con Diego, esperando encontrarlo. Pero el lugar estaba vacío, con solo recuerdos de su vida juntos, un cuadro que Diego había pintado, una taza olvidada en la mesa. Javier se sentó en el suelo, llorando. Por primera vez, vio con claridad el precio de sus elecciones. Pero tenía miedo. Don Álvaro no era solo un hombre rico, era alguien que destruía a quien se le oponía. Diego, mientras tanto, se preparaba para el golpe final. Lucía y Elena habían organizado una rueda de prensa con varios medios independientes. Publicarían todo: los documentos, los vídeos, los nombres. Pero Diego insistió en algo más personal. Quería enfrentarse a don Álvaro cara a cara, no por venganza, sino para mostrarle que no todos se doblegaban ante él. La oportunidad llegó en un evento público donde don Álvaro sería homenajeado. Diego y Lucía se colaron con credenciales falsas, gracias a un contacto de Elena. En el salón lleno de políticos y empresarios, don Álvaro sonreía, intocable. Diego esperó el momento perfecto, cuando el empresario subió al escenario para dar un discurso. Señoras y señores, comenzó Diego, interrumpiendo desde el fondo del salón. Todas las cabezas se giraron. Este hombre no es un héroe. Es un depredador. El silencio fue ensordecedor. Diego sacó una copia de los documentos y los levantó. Aquí está la prueba. Usa su poder para explotar a jóvenes vulnerables. Los murmullos crecieron, y don Álvaro, por primera vez, pareció nervioso. Seguridad intentó sacar a Diego, pero los periodistas ya estaban grabando. Lucía aprovechó el caos para distribuir copias de los documentos a los medios presentes. Don Álvaro gritó que todo era una mentira, pero el daño estaba hecho. Las redes sociales explotaron, y los titulares comenzaron a aparecer antes de que terminara la noche. Javier, que estaba en el evento como acompañante de don Álvaro, vio todo desde un rincón. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un momento, el tiempo se detuvo. Diego no vio odio en su mirada, sino tristeza. Javier dio un paso hacia él, pero don Álvaro lo agarró del brazo, susurrándole algo con furia. Diego supo que Javier seguía atrapado, pero también vio una chispa de resistencia en él. Esa noche, Diego y Lucía celebraron en el piso seguro, pero la victoria era agridulce. Don Álvaro seguía libre, y los poderosos que lo protegían no caerían fácilmente. Pero habían encendido una chispa. Otros chicos comenzaron a hablar, compartiendo sus historias en redes sociales. La red de don Álvaro se tambaleaba, y Diego sabía que no pararían hasta derribarla por completo. Sin embargo, Diego no podía dejar de pensar en Javier. Sabía que exponer a don Álvaro también significaba exponerlo a él. Quería creer que Javier podía salvarse, que aún había algo del hombre que amó dentro de él. Decidió escribirle una última carta, no para publicarla, sino para él. No eres su propiedad, escribió. Siempre serás más que eso. Vuelve a ti mismo. La carta llegó a Javier a través de Carmen, que aún trabajaba en la mansión. Javier la leyó en secreto, escondido en su habitación. Cada palabra de Diego era un recordatorio de lo que había perdido, no solo el amor, sino su propia identidad. Lágrimas cayeron sobre el papel, pero también sintió algo nuevo: coraje. Por primera vez, se preguntó si podía escapar. Mientras tanto, la investigación contra don Álvaro se intensificó. Las autoridades,
presionadas por la opinión pública, allanaron sus oficinas. Los documentos de Diego y Lucía fueron clave, pero don Álvaro seguía negándolo todo, contratando a los mejores abogados. Sin embargo, su red comenzaba a desmoronarse. Otros chicos, inspirados por Diego, compartían sus historias, y los medios no daban abasto. Diego, exhausto pero decidido, se reunió con Lucía y Elena para planear los próximos pasos. Sabían que don Álvaro intentaría contraatacar, posiblemente con difamación o peor. Pero también sabían que no podían parar. Esto es más grande que nosotros, dijo Elena. Es por todos los que no tienen voz. Javier, mientras tanto, tomó una decisión. Una noche, mientras don Álvaro estaba distraído en una reunión, Javier robó una copia de las llaves de la oficina. Encontró más documentos, pruebas que don Álvaro no había destruido a tiempo. Con manos temblorosas, los fotografió y los envió a un correo anónimo que Lucía había creado. Luego, dejó una nota para Diego: lo siento. Quiero arreglar esto. Cuando Diego recibió las fotos, no podía creerlo. Javier estaba ayudando. Pero también sabía que esto ponía a Javier en un peligro aún mayor. Don Álvaro no perdonaba traiciones. Diego y Lucía organizaron un plan para sacarlo de la mansión. Contactaron a Carmen, que aceptó ayudar una última vez. Ese chico no merece estar ahí, dijo, con una mezcla de lástima y determinación. La noche del rescate fue tensa. Carmen dejó una puerta trasera abierta, y Diego entró sigilosamente. Encontró a Javier esperándolo, con una maleta pequeña, como aquella noche en la calle. No puedo seguir así, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Diego quiso abrazarlo, pero se contuvo. Vámonos, dijo simplemente. Escaparon en el coche de Lucía, dirigiéndose al piso seguro. Javier estaba callado, abrumado por la culpa. No esperaba que hicieras esto por mí, dijo finalmente. Diego lo miró. No lo hice por ti. Lo hice porque es lo correcto. Pero en su corazón, sabía que aún amaba a Javier, aunque nunca sería lo mismo. En los días siguientes, Javier compartió todo lo que sabía sobre don Álvaro. Sus testimonios, combinados con las pruebas, fueron suficientes para que las autoridades emitieran una orden de arresto. Don Álvaro fue detenido en su mansión, frente a las cámaras de los medios. Sevilla entera hablaba de él, no como un filántropo, sino como un monstruo. Pero la victoria no fue fácil. Diego y Javier tuvieron que esconderse, temiendo represalias de los aliados de don Álvaro. Lucía y Elena trabajaron incansablemente para protegerlos, mientras los medios seguían destapando más casos. La ciudad, que una vez había admirado a don Álvaro, ahora lo despreciaba. Javier intentó reconstruir su relación con Diego, pero el daño era profundo. Diego lo perdonó, pero no podía olvidar. Necesito tiempo, le dijo. Javier asintió, sabiendo que había perdido algo que tal vez nunca recuperaría. Pero también sabía que, gracias a Diego, había recuperado su libertad. El juicio de don Álvaro fue un espectáculo mediático. Diego y Javier testificaron, protegidos por medidas de seguridad. Cada palabra era un paso hacia la justicia, pero también una herida abierta. Diego habló de su dolor, de la traición, pero también de su lucha por la verdad. Javier, con la voz rota, admitió su error y expuso cómo don Álvaro lo manipuló. Sus palabras resonaron en toda España, inspirando a otros a alzar la voz. Don Álvaro fue condenado por múltiples cargos: corrupción, explotación, chantaje. Su imperio se derrumbó, y sus aliados lo abandonaron. Pero Diego sabía que el sistema que lo protegió seguía intacto. Había ganado una batalla, pero la guerra contra los poderosos que abusan de su poder continuaba. Javier decidió empezar de cero. Se mudó a Barcelona, donde comenzó terapia y un nuevo trabajo. Envió a Diego una carta, no para pedirle que volvieran, sino para agradecerle. Me salvaste, aunque no lo merecía, escribió. Diego la leyó con lágrimas en los ojos, pero no respondió. Había aprendido que el amor no siempre significa quedarse. Diego, por su parte, siguió en Sevilla. Con Lucía, fundó una organización para apoyar a jóvenes vulnerables, ofreciéndoles recursos para escapar de situaciones de explotación. La ciudad, que una vez fue testigo de su dolor,
ahora era el escenario de su redención. Cada día, al caminar por las calles de Triana, sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. Una noche, bajo las estrellas, Diego se sentó junto al Guadalquivir. Pensó en Javier, en don Álvaro, en todo lo que había perdido y ganado. La verdad no había devuelto lo que tuvo, pero le dio algo más grande: propósito. Sevilla, con sus naranjos y su río, ya no se burlaba de él. Ahora, le susurraba que había encontrado su camino. El mundo seguía girando, lleno de historias sin contar. Pero Diego sabía que, mientras hubiera personas dispuestas a luchar, la verdad siempre encontraría la luz. Y él, con su corazón herido pero fuerte, estaría allí para asegurarse de que así fuera.